Bien, vamos a ver cuál es el temario, cuáles son los objetivos de este curso y las herramientas que vamos a utilizar. Bueno, el temario, lo que sería básicamente el índice, os lo pongo aquí, básicamente se compone de una parte más introductoria, que algo ya hemos visto, de conceptos generales, y luego lo que serían caso a caso los casos prácticos. El objetivo de este curso es muy sencillo, es que un desarrollador que tiene que utilizar Docker sea capaz de utilizar Docker sin problemas. Y una parte, va a haber en la parte final, de cómo ampliar Docker, cómo crear nuestros propios Dockers, vamos a decirlo así. Es decir, lo que vamos a ver es cómo usar Dockers que ya existen, cómo componer varios Dockers para montar nuestra propia infraestructura y cómo ampliar Dockers que ya existen para personalizarnos según nuestras necesidades. Es decir, el ejemplo que vamos a ver, vamos a utilizar un servidor de aplicaciones, primero usándolo directamente sin añadir nada, luego lo vamos a hacer una composición junto con una base de datos y luego vamos a ver cómo esa personalización que hemos tenido que hacer a mano la podemos meter y crearnos nuestro propio Docker para distribuir a nuestros desarrolladores. El objetivo es ese, es que los desarrolladores sean capaces de manejar Docker con soltura para su trabajo diario. Es decir, este va a ser un curso muy práctico, con muy poca teoría. La teoría va a ser justo la necesaria, porque tampoco el objetivo es pretender ser unos especialistas en Docker sabiendo hasta el último parámetro qué es lo que hace, sino las cosas que se necesitan habitualmente, es decir, la típica regla del 80-20, es decir, el 20% de la funcionalidad que se utiliza el 80% de las veces, eso es en lo que nos vamos a focalizar. Y como os decía, siendo muy didácticos, con ejemplos muy claros y huyendo de los tecnicismos. Es decir, lo que no quiero es que la gente, o dicho al revés, lo que quiero es que la gente tenga perfectamente claro el uso de Docker, para qué le puede servir, y luego si lo que se quiere es ya definiciones más precisas, más academicistas, está la documentación del propio Docker o cursos más avanzados que pueden profundizar más a nivel de sistemas, ¿no? Porque al final realmente Docker, los Dockers los crea normalmente la gente de sistemas porque es instalación de productos, cosa que los desarrolladores normalmente no somos especialistas. Somos más especialistas en desarrollar aplicaciones, en tratar con el cliente, en ver cuáles son sus necesidades, en hacer los análisis funcionales, los análisis técnicos e implementar esas soluciones, ¿no? Por eso este curso está muy enfocado a desarrollo. Pero, como os decía anteriormente, también sirve como curso de introducción, porque realmente el uso de Docker que va a hacer normalmente un desarrollador es lo que sería el uso básico de la herramienta. Y como os comentaba, el enfoque que le he dado a este curso está muy orientado a las necesidades que he visto yo en los trabajos en los que he estado, en los proyectos y en los equipos por los que he pasado, viendo las necesidades reales, los problemas reales de la gente de desarrollo. Es decir, luego lógicamente la gente de sistemas tiene unas necesidades específicas y bueno, pues ellos les interesa más las cosas más a bajo nivel de la máquina, cosa que a un desarrollador pues eso normalmente no le interesa tanto, ¿no? Y normalmente con Docker lo que se puede hacer es que sea la parte de sistemas la que se preocupe de esas particularidades. Una vez que decimos qué es lo que es el curso, pues lógicamente también podemos decir qué no es, ¿no? Que un poco, bueno, más o menos ya os lo he contado anteriormente, es decir, no es un curso de Docker a nivel
avanzado, no es un curso de particularidades, de detalles de bajo nivel, de cómo preocuparse de la seguridad, de la gestión de los recursos, etcétera, etcétera. Básicamente porque eso normalmente suele ser tarea, porque es la especialidad de la gente de sistemas, de la gente de servidores. Entonces, un desarrollador normalmente no debiera de preocuparse de estas cosas. Uno de los objetivos de Docker es dar toda esa fontanería de sistemas, dársela de forma transparente al desarrollador. Es decir, mira, tú no te preocupes de andar instalando aquí servidores de aplicaciones y configurando colas y configurando no sé qué y configurando no sé cuántos, que eso ya te lo da la gente de sistemas. Tú simple y llanamente utiliza esta máquina que es la plantilla para el proyecto en el que estás o para la empresa en la que estás. ¿Y por qué no es? Pues básicamente pues por lo que os decía. Normalmente un desarrollador no es alguien que está especializado en estas cosas, igual que la gente de sistemas, pues los conocimientos que tiene de desarrollo pues no suelen ser muy grandes, pues a la inversa pasa lo mismo, ¿no? Entonces el objetivo es centrar a la gente de desarrollo en las cosas que saben hacer bien y que son realmente sus tareas, ¿no? Hay otros entornos, lo que pasa es que normalmente en el entorno web pues no suele ser tan habitual, pero por ejemplo en el host es muy típico, ¿no? El desarrollador se preocupa de desarrollar y cuando hay un problema llama a la gente de sistemas, ¿no? En otras herramientas como SAP, que todas estas cosas de la gestión de las versiones y de los entornos te los da ya la propia herramienta, ¿no? Normalmente cuando se trabaja en entornos web, Java o no Java, esto normalmente no suele ser así. Entonces recae sobre la gente de desarrollo, que es gente que por sus conocimientos no son especialistas en estas cosas. Y luego, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Pues lógicamente vamos a utilizar Docker con todas sus subherramientas que ya iremos viendo. Vamos a utilizar el Eclipse como entorno de desarrollo habitual dentro del mundo Java y no tan Java. Hay otros entornos de desarrollo, pero bueno, este es el que normalmente yo en los proyectos en los que estoy, en la zona en la que me muevo, pues es el que se suele utilizar. Y bueno, pues por ponerlo un poco como ejemplo, ¿no? Realmente tampoco es que sea lo más importante porque, bueno, no es necesario la herramienta en concreta, ¿no? Pero sí que es por dar una versión en línea de comandos, por dar una versión con una interface típica gráfica que es bastante usada, y luego por último vamos a utilizar Kitematic, que es la interface gráfica de Docker del propio producto. Y dentro de los sistemas operativos vamos a ver la instalación, porque es un curso, o sea, este va a ser un curso desde cero, o sea, se va a ver la instalación de la herramienta. Entonces lo vamos a ver tanto en Linux como en Windows como en Mac. Más adelante os explicaré por qué, cuáles son las diferencias, pero básicamente es por ver una versión con línea de comandos y por una versión gráfica de interface gráfica, pero hay dos vertientes dentro de esas interfaces gráficas. Una la veremos con Windows y otra la veremos con Mac. El grueso de los ejemplos los voy a hacer con Mac porque es el sistema con el que trabajo habitualmente y tengo la infraestructura para grabar estos vídeos, pero realmente da un poco igual, o sea, porque al final lo que vamos a utilizar funciona tanto en uno como en otro y funciona exactamente igual. Luego, como os decía, en principio este va a ser un curso bastante práctico. Vais a poder ir viendo lo que voy haciendo y lo podéis ir repitiendo vosotros en vuestros propios ordenadores, dándole a la pausa si es necesario para daros tiempo. Pero las cosas, las máquinas, los dockers que creemos, los vais a tener disponibles para poder bajároslo dentro del GitHub. También veremos al final el uso del GitHub y el hub de Docker para poder compartir máquinas con terceros, ¿no? con otras personas. La URL, os la iré poniendo, pero la tenéis en las transparencias para poder acceder a ellas.
Resumiendo mucho, el objetivo de este curso es el curso que a mí me gustaría recibir si tuviese que enfrentarme a tengo que utilizar Docker siendo un desarrollador y no lo conozco. Entonces tengo que tener los conocimientos básicos para moverme con soltura dentro del Docker y conseguir que mi productividad se vea mejorada por el uso del Docker y no perjudicada, en el sentido de que podemos tener una herramienta que es muy buena, que es muy potente, que proporciona un montón de funcionalidades interesantes, pero si la gente no es capaz de utilizarlo porque le resulta complejo o no entiende su funcionamiento, pues realmente va a ser un poco lo comido por lo servido, es decir, no vamos a ganar nada. Por eso el objetivo de este curso es ser muy didáctico a la hora de explicar los conceptos. Más que buscar el purismo técnico, aquí lo que se busca en este curso es la practicidad. Es decir, si alguien busca un curso o una formación que sea muy purista en cuanto al tema de Docker, probablemente este no sea el curso más adecuado. Este es un curso de iniciación, es un curso muy orientado a la gente de desarrollo, con ejemplos del mundo del desarrollo, para que una persona que se tenga que poner a desarrollar una aplicación le pueda resultar familiar cuáles son las casuísticas y cuáles son las necesidades que va a necesitar. Porque normalmente un desarrollador normalmente no tiene que preocuparse de la infraestructura, porque eso requiere unos conocimientos y unas habilidades diferentes a las que necesita un desarrollador. Entonces, normalmente el desarrollador lo que tiene que preocuparse es del tema de la programación, del tema funcional, de saber gestionar sus tareas y llegar a los hitos que se le han marcado con la calidad requerida, no tanto el preocuparse de CPUs, de rendimientos de máquinas, de instalaciones, de dónde dejar las carpetas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas de dimensionamiento, de redes, de memorias, de discos, normalmente son responsabilidades de la gente de sistemas que tienen los conocimientos adecuados para encargarse de ese tipo de tareas.